Él un profesor magnate arrogante. Ella una alumna brillante con un genio de los 1000 demonios. El primer encuentro, un desastre. Pero en una discusión su inteligencia brilla y el insoportable profesor se enamora. Antes de que empecemos la historia, deja un comentario y dinos desde qué ciudad de México nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia de 0 a 10. Disfruta la historia. El microbús dio un bandazo en la avenida Insurgentes e Isadora Mendoza se agarró fuerte al pasamanos, protegiendo con el brazo libre la carpeta que contenía sus documentos más valiosos. A sus 28 años, había aprendido que los sueños cuestan caro y que cada logro exige sacrificios que la clase media baja conoce bien. El departamento de 2 habitaciones en Iztapalapa, que compartía con su madre y su hermana menor, estaba cada vez más lejos, pero la Universidad Nacional Autónoma de México nunca le había parecido tan cerca. Sus dedos volvieron a tocar la carta de aceptación en el programa de posgrado en Educación y Tecnología, como si necesitara confirmar que no era un sueño. Después de 2 años, trabajando como maestra en escuelas públicas durante el día y cursando una especialización por la noche, después de ahorrar cada peso para pagar las colegiaturas y los libros, finalmente estaba allí. La beca completa que había ganado no solo cubría los estudios, sino que también ofrecía una modesta ayuda económica que le permitiría dedicarse por completo a la investigación. Isadora se bajó en la estación del Metro Universidad y caminó por Ciudad Universitaria, observando los edificios imponentes que ahora formaban parte de su mundo. Su investigación sobre metodologías digitales para la educación inclusiva podría marcar la diferencia en la vida de miles de niños como los que enseñaba. Era eso lo que la movía. Era por eso que valía la pena despertarse a las 5 de la mañana y regresar a casa a las 11 de la noche. Al otro lado de la ciudad, en el 30º piso de un edificio de cristal en Polanco, Renato Ríos terminaba de revisar los últimos informes de Ríos Tech Education, el imperio que había construido antes de los 30 años. Las plataformas educativas de su empresa habían revolucionado la enseñanza a distancia en México y comenzaban a conquistar América Latina. Para muchos era un prodigio de los negocios. Para otros, especialmente en la universidad donde mantenía su puesto de profesor e investigador, era un arrogante que había comprado su camino a la cima. Renato se ajustó el puño de la camisa italiana y miró por la ventana panorámica. La verdad era más compleja de lo que los envidiosos imaginaban. Sí, su familia tenía dinero, pero fue su coeficiente intelectual superior al promedio y su capacidad de trabajar 20 horas al día lo que lo llevaron a donde estaba. Licenciado en Ingeniería de Software a los 22, con maestría y doctorado concluidos en tiempo récord, no solo había heredado el negocio de su padre, sino que lo había transformado en algo inmensamente mayor. Pero había un precio. Renato había desarrollado una impaciencia crónica con la mediocridad y una tendencia a demostrar superioridad intelectual que irritaba a todos a su alrededor. En la universidad, era conocido por la precisión quirúrgica con la que desmontaba argumentos frágiles y por la forma en que sus alumnos lo temían tanto como lo respetaban. El profesor Ríos no acepta menos que la excelencia. Era lo que se escuchaba por los pasillos. Aquella mañana de lunes, Isadora llegó media hora antes a la primera reunión con su tutor. Había investigado sobre él, claro. Dr. Renato Ríos, especialista en tecnología educativa, CEO de Ríos Tech, una lista impresionante de publicaciones en revistas internacionales. En los 28 años se sentía nerviosa como una quinceañera. Este hombre podría abrir puertas que ella ni siquiera sabía que existían. La secretaria del departamento la dirigió al salón 301. Isadora tocó la puerta y esperó. Una voz firme dijo, «Adelante», y ella giró la manija con el corazón acelerado. El salón era elegante,
con estantes repletos de libros, diplomas en las paredes y un escritorio de madera fina que ocupaba el centro del ambiente. Detrás de ella, un hombre joven, más joven de lo que ella esperaba, hablaba por teléfono gesticulando con impaciencia. «No, Lucas, te dije que el algoritmo de Machine Learning necesita ser optimizado antes de la implementación. No es una sugerencia, es una orden. Si no pueden entregar con calidad, contraten a alguien competente», dijo él, sin siquiera mirar a Isadora. Ella permaneció de pie, sosteniendo la carpeta mientras él continuaba la conversación por más de 5 minutos. Cuando finalmente colgó, Renato la observó de arriba a abajo con una mirada evaluativa que la hizo sentirse disminuida. «Debes ser la nueva tesista», dijo él consultando un papel sobre el escritorio. «Isadora Mendoza, nombre común Isadora. ¿Por qué alguien con tu formación quiere trabajar con tecnología educativa? Déjame adivinar, ¿quieres democratizar la enseñanza o transformar la educación pública?» El tono sarcástico hizo que Isadora parpadeara varias veces. Este no era el mentor inspirador que ella había imaginado. En realidad, doctor Ríos, creo que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para... ¿Para qué? ¿Para reemplazar a profesores incompetentes por aplicaciones? ¿Para crear otra solución superficial que ignora los problemas estructurales del sistema educativo mexicano? Él la interrumpió recostándose en la silla. «Mira, señorita Mendoza, voy a ser directo. Acepto solo estudiantes que demuestren capacidad de pensamiento crítico e innovación real. No tengo tiempo para idealismos ingenuos». Isadora sintió la sangre subir al rostro. Respiró hondo antes de responder. «Con todo respeto, doctor Ríos, tal vez usted debería leer mi propuesta de investigación antes de hacer suposiciones. Mi proyecto no es sobre reemplazar profesores, sino sobre crear interfaces adaptativas que identifiquen dificultades de aprendizaje específicas en tiempo real». Renato arqueó una ceja, ligeramente interesado. «Continúa. Trabajo hace 3 años con niños disléxicos y he percibido patrones comportamentales que podrían ser mapeados algorítmicamente. Mi hipótesis es que podemos desarrollar un sistema que detecte esos patrones antes incluso del diagnóstico formal, permitiendo intervenciones precoces», dijo Isadora, su voz ganando firmeza. Por primera vez, Renato pareció realmente prestar atención. Tomó la propuesta que estaba sobre el escritorio y la hojeó rápidamente. Su mirada, antes desdeñosa, se tornó analítica. «Interesante. Pero dime, ¿cómo pretendes validar esos algoritmos sin comprometer la privacidad de los datos de los niños?» Era una pregunta técnica compleja, exactamente el tipo de desafío que Isadora esperaba. Ella abrió su carpeta y retiró una serie de documentos organizados meticulosamente. «Ya he desarrollado un protocolo de anonimización de datos que...» «Pare», dijo Renato levantando la mano. «Aparentemente no eres completamente incompetente. Vamos a ver si consigues seguir el ritmo. Estaré en la sala de investigación avanzada a las 8 de la mañana todos los días. No llegues tarde». Isadora salió del salón con los puños cerrados. «¿Profesor brillante? Ciertamente. ¿Persona insoportable? Definitivamente». Pero había algo en su mirada cuando ella habló sobre su proyecto. Una chispa de interés genuino que la intrigó. Renato, a solas en su oficina, hojeó nuevamente la propuesta de Isadora. Era sólida, innovadora y demostraba una comprensión práctica rara entre académicos. Odiaba admitirlo, pero tal vez había encontrado a una estudiante que realmente valía su tiempo. Las semanas siguientes establecieron una rutina brutal. Isadora se levantaba a las 5:30 para llegar al campus a las 8 en punto, encontrando siempre a Renato ya instalado en la sala de investigación con una taza de café de olla y una lista de tareas que harían dudar a un doctorando experimentado. Pero ella no dudaba. Cada desafío que él presentaba, ella lo enfrentaba con una determinación silenciosa que comenzó a intrigarle. «Los datos del piloto en Nezahualcóyotl están inconsistentes», dijo Renato una mañana de jueves, sin levantar los ojos de la pantalla.
Tienes hasta el viernes para identificar el problema y proponer una solución. Isadora miró el reloj. 9 de la mañana del jueves. Tendría que revisar 340 páginas de informes técnicos, revalidar algoritmos y aún preparar una presentación. Perfecto, respondió ella, con un sarcasmo tan sutil que casi pasó desapercibido. Renato alzó la vista sorprendido. Ninguna de sus tesistas anteriores se había atrevido a responder con ironía. ¿Tienes algún problema con el plazo, señorita Mendoza? Absolutamente ninguno, doctor Ríos. Solo estaba pensando si le gustaría que también resolviera la crisis del agua en la ciudad para el fin de semana, dijo Isadora, ya abriendo su laptop con movimientos precisos. Por un momento, Renato no supo cómo reaccionar. Después, algo que casi podría ser una sonrisa, tocó la comisura de su boca. Vamos a concentrarnos en los datos por ahora. Era ese tipo de respuesta lo que lo estaba desconcertando. Isadora no se doblegaba, no se intimidaba, no intentaba complacerlo como las otras. Ella simplemente cumplía, y cumplía bien. El viernes, su análisis no solo identificó las inconsistencias, sino que reveló un patrón que ninguno de ellos había notado. Los niños, con mayor dificultad de atención, presentaban mejores resultados en módulos con elementos visuales específicos. ¿Cómo llegaste a esa correlación?, preguntó Renato, estudiando los gráficos que ella había preparado. Pasé la madrugada recodificando los datos de respuesta por clústeres comportamentales. No es obvio cuando lo ves linealmente, pero si agrupas por patrones de interacción, Isadora explicaba, apuntando a los gráficos en la pantalla, cuando percibió cómo Renato la observaba. No era la mirada analítica de siempre, era diferente, más intensa. Interesante, dijo él, pero no estaba mirando los gráficos. Isadora sintió el rostro calentarse y se alejó un paso. Puedo preparar un informe más detallado si usted quiere. Sí, haz eso, dijo Renato, volviendo abruptamente su atención a la computadora. Las diferencias entre sus mundos se volvían evidentes en los detalles cotidianos. Cuando Renato mencionaba casualmente un congreso en Madrid o un nuevo iPhone que había comprado para probar la interfaz, Isadora calculaba mentalmente cuánto tiempo trabajaría para pagar el abono del metro del mes. Cuando él se quejaba de la calidad del café de la máquina del departamento, ella pensaba en el frasco de Nescafé que compartía con su familia. Pero había momentos en que esas diferencias parecían irrelevantes. Como en la tarde en que discutían una teoría compleja sobre cognición adaptativa, e Isadora presentó una interpretación que hizo que Renato se detuviera en medio de la frase, mirándola con una mezcla de sorpresa y admiración genuina. ¿De dónde sacaste esa idea?, preguntó él. De la experiencia. No es solo teoría para mí, doctor Ríos. Yo he visto niños de 8 años desarrollando estrategias de aprendizaje que sus algoritmos ni siquiera consiguen mapear, porque ustedes nunca han estado en un salón de clases de verdad, dijo Isadora con una pasión que iluminó sus ojos. Renato guardó silencio por un largo momento. Tienes razón, dijo finalmente, y la forma en que lo dijo hizo que algo se moviera en el pecho de Isadora. Los obstáculos, sin embargo, eran reales y constantes. Las compañeras de posgrado cuchicheaban por los pasillos sobre la protegida de Ríos. En la cafetería, Isadora oía fragmentos de conversaciones. Claro que ella consigue seguir el ritmo de él. Debe tener sus métodos de persuasión. Niña lista, sabe cómo impresionar al profesor rico. Peor aún eran los eventos sociales del departamento. En la recepción para los nuevos estudiantes, Isadora se sintió completamente desplazada entre conversaciones sobre viajes internacionales y estancias en Silicon Valley. Renato circulaba por el ambiente con naturalidad absoluta, saludando a gente importante, hablando 3 idiomas, siendo el centro de atención. Isadora, ¿verdad?, dijo una voz detrás de ella. Era Fernanda Silveira, una compañera de doctorado cuyo padre era rector de una universidad privada. Eres la tesista de Renato. Debe ser intenso. Es desafiante, respondió Isadora diplomáticamente. Imagino.
Él es tan exigente. Claro que contigo debe ser diferente, dijo Fernanda con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Él parece haber desarrollado un interés especial en tu proyecto. Antes de que Isadora pudiera responder, Renato apareció a su lado. Fernanda, ¿cómo va tu investigación sobre gamificación? ¿Aún utilizando esas metodologías del siglo pasado? Fernanda se sonrojó ligeramente. ¿Estamos afinando el enfoque? Claro que sí, dijo Renato, tomando 2 copas de champán de la bandeja de un camarero. Ofreció una a Isadora. Ven, necesito presentarte al profesor Martínez. Él está interesado en tu trabajo. Mientras se alejaban, Isadora murmuró: no tenía necesidad de humillarla. Yo no he humillado a nadie. Apenas destaqué la mediocridad, respondió Renato. Tienes que entender que en este ambiente demostrar debilidad es una invitación para ataques. ¿Y demostrar arrogancia es una estrategia mejor? Renato se detuvo y la encaró. Funciona. Para usted, tal vez. Algunos de nosotros no tenemos el lujo de la arrogancia, dijo Isadora, devolviendo la copa intacta a un camarero. Ella se alejó, dejando a Renato solo en medio de la recepción, observándola partir con una expresión que él no conseguía descifrar. Había algo en la forma en que ella desafiaba sus certezas que lo irritaba y lo atraía simultáneamente. El lunes siguiente, Renato llegó a la sala de investigación con una expresión más seria que de costumbre. «Tenemos un problema», dijo él tan pronto como Isadora entró. «El departamento quiere acelerar nuestro cronograma. Necesitamos presentar resultados preliminares en la conferencia internacional de diciembre». Isadora calculó rápidamente. Eso nos da apenas 6 semanas para finalizar los tests, validar los algoritmos y preparar la presentación. Exacto. Y hay más. Quieren que la presentación sea hecha por nosotros 2, juntos, frente a expertos de todo el mundo, dijo Renato observando su reacción. Tendrás que viajar al evento. En Los Ángeles. Isadora sintió que el estómago se le hundía. Los Ángeles significaba pasaporte, visa, boleto de avión, hospedaje. Significaba dinero que ella no tenía y un mundo para el que no estaba preparada. Pero también significaba la oportunidad de su vida. ¿Cuándo necesita la respuesta?, preguntó ella manteniendo la voz firme. Ahora, el plazo para la inscripción termina hoy, dijo Renato estudiando su expresión. La universidad cubre todos los costos, obviamente. Isadora respiró hondo. 6 semanas de trabajo intensivo al lado de Renato Ríos. 6 semanas fingiendo que la forma en que él la miraba a veces no afectaba su concentración. 6 semanas intentando ignorar que detrás de toda aquella arrogancia había momentos en que él parecía casi humano. «Acepto», dijo ella. «Excelente. Empezamos hoy». «Isadora», le dijo él usando su nombre por primera vez, «espero que estés preparada. Este proyecto puede cambiarlo todo para nosotros 2». Las 6 semanas siguientes transformaron la sala de investigación en un búnker de trabajo. Renato instaló una segunda mesa, trajo una máquina de café express profesional e informó a la secretaría que no debía ser interrumpido excepto por emergencias. Isadora llegaba a las 7 de la mañana y frecuentemente solo salía después de las 10 de la noche, sostenida por determinación pura y dosis crecientes de cafeína. «Tu código es elegante pero ineficiente», dijo Renato un martes, inclinándose sobre su hombro para observar la pantalla. La proximidad hizo a Isadora consciente del perfume masculino que él usaba, algo caro y discreto que combinaba perfectamente con su personalidad controlada. «Funciona perfectamente en las pruebas», respondió ella, intentando ignorar cómo su presencia afectaba su concentración. «Funcionar no es suficiente. Tiene que ser impecable», dijo él, y esta vez había algo casi gentil en su voz. «Déjame mostrarte». Renato acercó una silla a su lado y comenzó a reescribir partes del algoritmo, sus dedos volando sobre el teclado con una precisión que Isadora achacaba casi hipnótica. Mientras trabajaba, él explicaba cada alteración,
y ella percibió que su arrogancia inicial estaba dando lugar a algo parecido a enseñanza genuina. ¿Entiendes por qué este enfoque es más eficiente?, preguntó él después de una hora de trabajo conjunto. Sí, pero ¿cómo desarrollaste esa intuición para la optimización? Eso no se aprende solo en la universidad, dijo Isadora, genuinamente curiosa. Renato hizo una pausa, los dedos aún sobre el teclado. Necesidad, dijo simplemente, pero había algo en su voz que hizo que Isadora lo mirara más atentamente. ¿Necesidad? Nada, apenas experiencia, dijo él, cerrándose nuevamente tras la máscara profesional. Pero Isadora había notado la vacilación, la sombra que pasó por sus ojos. Había algo allí, algo que él no quería compartir. Los días se mezclaban en una rutina intensa de trabajo, discusiones acaloradas sobre metodología y pequeños momentos de humanidad que surgían inesperadamente. Como cuando Renato trajo tortas de un café caro después de percibir que Isadora había saltado la comida nuevamente, o cuando ella explicó pacientemente un concepto pedagógico que él no dominaba, sin un rastro de la condescendencia que él solía demostrar. «Tienes una forma diferente de pensar la educación», comentó él un jueves tarde, mientras revisaban los resultados de los tests más recientes. ¿De dónde viene eso? Isadora dejó de teclear. «De la necesidad», dijo ella repitiendo sus palabras anteriores. «Cuando necesitas que cada niño de tu clase aprenda porque sabes que puede ser la única oportunidad que tendrán, desarrollas estrategias que los manuales académicos ni siquiera imaginan». «Cuéntame sobre eso», dijo Renato, y había algo genuino en su curiosidad que hizo que Isadora bajara las defensas. La escuela donde yo trabajaba queda en Ecatepec. 45 alumnos por clase, muchos sin desayunar, algunos sin zapatos adecuados. Aprendes rápido que la metodología tradicional no funciona cuando un niño tiene hambre o cuando los padres son analfabetos y no pueden ayudar con las tareas, dijo ella, perdida en los recuerdos. Entonces inventas. Usas música para enseñar matemáticas, transformas la historia en teatro. Haces de la tecnología una aliada incluso cuando solo tienes una computadora para toda la clase. Renato la observaba con una atención que ella nunca había visto antes, como si estuviera realmente viendo quién era ella por primera vez. Por eso quieres democratizar la tecnología educativa. Por eso necesito, corrigió Isadora. No es un ideal romántico, es una urgencia real. Ellos trabajaron en silencio por algunas horas después de eso, pero algo había cambiado. La arrogancia de Renato parecía haber disminuido, sustituida por algo que Isadora no conseguía identificar. Respeto, tal vez. El viernes de la cuarta semana, Isadora llegó más temprano que de costumbre y encontró a Renato ya en la sala, pero él no estaba trabajando. Estaba sentado frente a la computadora, mirando una foto en la pantalla. Cuando la oyó entrar, él cerró rápidamente la ventana. «Perdón, llegué temprano», dijo Isadora. «No hay problema, yo también llegué temprano», dijo él, y había algo vulnerable en su voz que ella nunca había oído antes. Isadora se instaló en su mesa, pero no conseguía parar de pensar en la expresión que viera en su rostro. Tristeza, tal vez, o soledad. Después de una hora de trabajo silencioso, ella reunió coraje para preguntar: «¿Tienes familia? Quiero decir, además de tus padres». Renato dejó de teclear. «¿Por qué preguntas?» «Curiosidad. Nunca mencionas a nadie». «Amigos, novia...» «No tengo tiempo para relaciones», dijo él rápidamente, pero Isadora percibió cómo sus manos se tensaron. «Todo el mundo tiene tiempo para las personas que importan», dijo ella gentilmente. Renato la miró por un largo momento, como si estuviera sopesando cuánto podría revelar. «Es más complicado cuando las personas tienen expectativas sobre quién deberías ser». «¿Cómo así?» «Cuando tienes dinero, nunca sabes si a las personas les gustas tú o lo que puedes ofrecer», dijo él, y había una amargura en su voz que hizo que el corazón de Isadora se apretara. «Es más fácil mantener la distancia». «Eso debe ser muy solitario», dijo Isadora sin pensar.
Renato la encaró con una intensidad que la hizo sonrojar. Sí, dijo él simplemente. Lo es. El momento fue interrumpido por la llegada del profesor Martínez, que necesitaba discutir detalles de la presentación en Los Ángeles. Pero por el resto del día, Isadora no consiguió parar de pensar en la vulnerabilidad que había visto en los ojos de Renato. Había algo más allí, algo que él no había contado. Un dolor antiguo que explicaba su necesidad de control, su armadura de arrogancia. En la noche de ese mismo día, trabajando hasta tarde nuevamente, Isadora percibió cómo Renato la observaba cuando él pensaba que ella no estaba viendo. No era la mirada analítica de siempre, sino algo más profundo, más personal. Y cuando sus miradas se encontraban accidentalmente, había una tensión en el aire que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Isadora, dijo él de repente, rompiendo el silencio de las 10 de la noche. Tú no me ves como los demás, ¿verdad? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Cómo así? Como el joven CEO arrogante. Como el profesor rico que compró su camino al éxito, dijo él, y había algo casi desesperado en su voz. Yo veo a un hombre brillante que se esconde detrás de una máscara porque tiene miedo de ser rechazado por quien realmente es, dijo Isadora, las palabras saliendo antes de que pudiera censurarlas. Renato quedó inmóvil, como si ella acabara de revelar un secreto que él pensaba estar bien guardado. Tú no me conoces, dijo él finalmente, pero su voz estaba ronca. No, concordó Isadora, pero me gustaría conocerte. El silencio que se siguió fue cargado de posibilidades no dichas, de una conexión que ambos sentían pero no sabían cómo nombrar. Renato se levantó abruptamente, arreglando sus papeles con movimientos precisos de más. Es tarde. Deberías irte a casa, dijo él evitando su mirada. Isadora sabía que alguna línea invisible había sido cruzada, que algo fundamental había cambiado entre ellos. Mientras arreglaba sus cosas, percibió que Renato había dejado su celular sobre la mesa. La pantalla estaba encendida, mostrando una foto que él probablemente había estado mirando. Una mujer mayor, elegante, abrazada a un niño que ella reconoció como un Renato mucho más joven. Ambos sonreían, pero había algo en los ojos de la mujer. Una tristeza que parecía ecoar la que Isadora había visto en los ojos de él hoy. Cuando él volvió para tomar el teléfono, Isadora fingió no haber visto nada. Pero ahora tenía certeza. Había algo en el pasado de Renato Ríos, algo que explicaba su soledad, su necesidad de mantener la distancia. Y contra toda lógica ella quería descubrir qué era. La tercera semana de noviembre llegó con una presión casi sofocante. Faltaban apenas 2 semanas para la conferencia en Los Ángeles, y los últimos tests del algoritmo estaban revelando inconsistencias que amenazaban todo el proyecto. Renato trabajaba con una intensidad obsesiva, llegando al laboratorio antes de que saliera el sol y saliendo solo cuando Isadora prácticamente lo echaba. «Necesitas dormir», dijo ella un miércoles a las 2 de la mañana, cuando encontró a Renato aún inclinado sobre códigos, los ojos rojos de cansancio. «Necesito resolver esto», murmuró él, sin levantar la mirada de la pantalla. Hay algo errado con la calibración de los algoritmos de reconocimiento. Si no conseguimos identificar el problema, el proyecto puede esperar algunas horas. «Tú no puedes», dijo Isadora, cerrando delicadamente su laptop. «Vamos, te llevo a casa». Renato la miró como si ella hubiera hablado en otro idioma. «Tú no tienes coche. Uber, vamos». Por primera vez en semanas, él no discutió. En el coche, Isadora percibió cómo Renato parecía diferente, lejos del ambiente controlado del laboratorio. Más joven, más cansado, más humano. Ellos conversaron sobre detalles técnicos del proyecto, pero había una intimidad nueva en la forma en que él aceptó su ayuda, como si hubiera bajado una barrera que mantenía erguida hace años. «Aquí», dijo Renato cuando llegaron a un edificio residencial elegante en Lomas de Chapultepec. Pero antes de salir del coche, él vaciló. «Isadora, gracias por hoy, por todo». Había algo en su voz que hizo que el corazón de ella se acelerara.
Para eso sirven los compañeros de investigación, dijo ella, intentando mantener el tono ligero. ¿Sí? ¿Es solo eso lo que somos?, preguntó él, y la pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión no dicha. Antes de que Isadora pudiera responder, el teléfono de Renato sonó. El nombre Hospital ABC apareció en la pantalla y ella vio toda la sangre drenar de su rostro. ¿Aló?, se atendió él con voz tensa. Isadora observó su expresión cambiar de preocupación a pánico. ¿Cómo así? ¿Una crisis? Yo... Sí, voy ahora mismo. Él colgó con las manos temblando. Mi madre, dijo él, la voz casi inaudible. Ella. Ella tuvo una crisis respiratoria. Está en la UCI. Sin pensar, Isadora dijo, yo voy contigo. No, tú no necesitas... Renato, dijo ella firmemente tocando su mano. Yo voy contigo. El hospital estaba silencioso en medio de la madrugada, los corredores iluminados por una luz fría que hacía todo parecer irreal. Renato caminaba como un autómata en dirección a la UCI, e Isadora podía ver cómo él luchaba para mantener la compostura. En el ascensor, ella percibió cómo sus manos temblaban. ¿Ella está enferma hace mucho tiempo?, preguntó Isadora gentilmente. Esclerosis lateral amiotrófica, dijo él, la voz controlada además. Diagnosticada hace 3 años. El médico dijo que su tiempo es limitado. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Isadora. La soledad de Renato, su necesidad de control, la foto que ella había visto. Es por eso que trabajas tanto, dijo ella no como pregunta. Renato asintió sin conseguir hablar. En la UCI, la madre de Renato estaba sedada, conectada a aparatos que monitoreaban cada función vital. Elena Ríos había sido una mujer hermosa. Eso aún era evidente incluso en el estado fragilizado. Renato se aproximó a la cama y tocó delicadamente su mano. «Hola, mamá», susurró él. «Perdón por tardar en llegar». Isadora quedó algunos pasos atrás, dándole privacidad, pero observando cómo toda la arrogancia, todo el control que él mantenía, se desmoronaban frente a la mujer en la cama. Este era el verdadero Renato Ríos, un hijo desesperado, intentando lidiar con la pérdida inminente de la persona más importante de su vida. «Ella fue la única que siempre creyó en mí», dijo él de repente sin volverse. «Cuando mi padre quería que yo siguiera sus pasos en los negocios, ella me incentivó a estudiar lo que yo realmente amaba. Cuando yo era un adolescente arrogante e insoportable, ella me enseñó que inteligencia sin empatía es apenas crueldad disfrazada». Isadora se aproximó y quedó a su lado. «Ella parece haber sido una persona especial». «Es», corrigió él, «ella es, y yo desperdicié tanto tiempo siendo quien yo pensaba que debería ser, en vez de ser quien ella me enseñó a ser». La vulnerabilidad en su voz partió el corazón de Isadora. Sin pensar, ella tomó su mano libre, entrelazando sus dedos. Renato miró hacia abajo, sorprendido, pero no se alejó. En vez de eso, apretó su mano como si ella fuera un ancla. Ellos quedaron así por horas, sentados lado a lado en la silla incómoda de la UCI, de manos dadas, mientras Renato contaba historias sobre su madre. Cómo ella lo llevaba a museos todos los sábados cuando niño, cómo ella se reía de sus experimentos científicos mal sucedidos, cómo ella lo consoló cuando él fue rechazado por primera vez por una chica en la universidad. Ella siempre dijo que algún día yo encontraría a alguien que me viera por quien yo realmente soy, no por lo que tengo o conquisto, dijo él, mirando directamente a Isadora. Creo que ella tenía razón. El corazón de Isadora se detuvo. Había algo en sus ojos, una intensidad y vulnerabilidad que ella nunca había visto. Era como si todas las máscaras hubieran caído, dejando apenas la verdad desnuda entre ellos. «Renato», comenzó ella, pero él continuó. «Tú me haces querer ser mejor, Isadora. No más inteligente o más exitoso. Mejor persona. Tú me recuerdas quién yo solía ser antes de decidir que los sentimientos eran una debilidad». Antes de que ella pudiera responder, él se inclinó y la besó. Fue un beso suave, desesperado, lleno de todo lo que él no conseguía decir.
Isadora se perdió en aquel momento, olvidando dónde estaban, quiénes eran, todos los obstáculos que los separaban. Veía apenas Renato, vulnerable y real, y la conexión inevitable que había crecido entre ellos. Cuando se separaron, ambos estaban jadeantes. La realidad los atingió como un balde de agua fría. Estaban en la UCI de un hospital. Él era su tutor, ella era su alumna. Habían acabado de cruzar una línea que no podría ser deshecha. Yo, comenzó Isadora, pero no sabía cómo terminar la frase. Lo sé, dijo Renato pasando la mano por el cabello. Sé que esto es complicado, que no debería haber sucedido, pero sucedió, dijo ella suavemente. Sí, y yo no puedo fingir que no. Sucedió o que no significó nada, dijo él, tomando su mano nuevamente. Isadora, yo creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de promesa y peligro. Porque ambos sabían que aquella confesión cambiaba todo. No eran más apenas tutor y alumna, no eran más apenas compañeros de investigación. Eran dos personas que habían encontrado algo real y profundo uno en el otro, en un momento de vulnerabilidad absoluta. Pero también sabían que las consecuencias serían enormes. Las reglas de la universidad sobre relaciones entre profesores y alumnos, las diferencias sociales entre ellos, los comentarios maldosos que ya circulaban por los pasillos. Todo eso se tornaría un problema real ahora. Cuando el médico finalmente apareció para decir que Elena estaba estable y fuera de peligro, el alivio de Renato fue palpable. Pero cuando él miró a Isadora, había algo nuevo en sus ojos. No apenas gratitud o afecto, sino algo más profundo y más peligroso, amor. Y ambos sabían que a partir de aquel momento no había más vuelta atrás. Se habían tornado vulnerables uno al otro de una forma que tornaría imposible continuar fingiendo que eran apenas compañeros de trabajo. A la salida del hospital, cuando el sol ya comenzaba a salir sobre la Ciudad de México, Renato paró y miró a Isadora. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él. Isadora no tenía respuesta. Solo sabía que su vida había cambiado para siempre en aquella madrugada y que no importaba cuán complicado fuera, ella no conseguiría volver atrás. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa de proximidad y distancia. En la superficie, Renato e Isadora mantenían la misma dinámica profesional de siempre, pero había una corriente eléctrica invisible conectando cada mirada, cada toque accidental, cada momento en que quedaban a solas en la sala de investigación. Necesitamos ser cautelosos, dijo Renato una mañana de viernes después de que la secretaria del departamento salió y ellos quedaron solos. Su voz era baja, controlada, pero Isadora podía ver la tensión en sus hombros. Lo sé, respondió ella, sin levantar los ojos de los datos en la pantalla. Pero cuando Renato se aproximó para mostrar algo en el monitor, ella sintió su perfume, el calor de su cuerpo y tuvo que concentrarse para respirar normalmente. Isadora, dijo él suavemente, y había algo en su voz que la hizo mirarlo. Por un momento, él pareció a punto de decir algo importante, pero la puerta se abrió y el profesor Martínez entró. ¿Cómo van los preparativos para Los Ángeles?, preguntó Martínez observando a los dos con atención. Oí decir que ustedes han trabajado hasta muy tarde. El proyecto está en el cronograma, dijo Renato rápidamente, alejándose de Isadora. Estaremos listos para la presentación. Pero Isadora notó cómo Martínez los observaba, como si hubiera percibido algo en la atmósfera de la sala. Cuando él salió, ella se giró hacia Renato. ¿Él sospecha de algo? Paranoia, dijo Renato, pero había preocupación en sus ojos. Necesitamos concentrarnos en el trabajo. Solo eso. Concentrarse, sin embargo, se estaba tornando cada vez más difícil, especialmente cuando Renato la ayudaba con códigos complejos, quedando tan cerca que ella podía sentir su respiración en su cuello. O cuando él traía café para ella sin que se lo pidiera, recordando exactamente cómo a ella le gustaba. O cuando sus miradas se encontraban a través de la sala y algo caliente se esparcía por su pecho.
La situación se complicó un martes, cuando Fernanda Silveira apareció en la sala de investigación durante el almuerzo. «Renato», dijo ella con una sonrisa demasiado dulce, «qué sorpresa encontrarte aquí. Y Isadora, claro. Ustedes realmente son inseparables». Isadora sintió un frío en la espina dorsal. Había algo en el tono de Fernanda que no era inocente. «¿Necesitamos algo, Fernanda?», preguntó Renato fríamente. «En realidad sí. Estoy organizando el comité de ética del posgrado y necesitamos revisar algunas directrices sobre relaciones inadecuadas en el ambiente académico», dijo Fernanda, observando la reacción de ellos cuidadosamente. «Ustedes saben cómo es importante mantener la propiedad, especialmente entre tutores y alumnos». El silencio que se siguió fue tenso. Isadora podía oír su propio corazón latiendo. «Claro», dijo Renato finalmente. «La propiedad es fundamental». «Exacto. Especialmente considerando que ciertas intimidades pueden ser malinterpretadas. A las personas les encantan los chismes, ¿no es cierto?», dijo Fernanda, y ahora había una amenaza clara en sus palabras. Después de que ella salió, Isadora se giró hacia Renato. «Ella sabe, ella sospecha», corrigió él. «Es diferente. Renato, si ella descubre, no va a descubrir», dijo él firmemente. «No hay nada para descubrir oficialmente». Pero ambos sabían que no era verdad. Había las miradas prolongadas, los momentos de proximidad, la tensión palpable entre ellos que cualquier persona observadora podría percibir. Y había más. En la noche anterior, trabajando hasta tarde nuevamente, Renato había traído tacos árabes y ellos habían comido juntos, conversando sobre libros, películas, sueños. Por 2 horas. Ellos no eran profesor y alumna, sino apenas 2 personas conociéndose. Y cuando él la acompañó hasta la parada de autobús, había parado y tocado su rostro suavemente. «Esto no debería estar sucediendo», había susurrado él. «Pero está sucediendo», había respondido ella. Y entonces él la besara nuevamente, allí en la calle, bajo la luz de los postes, como si no consiguiera evitarlo. Fue solo por algunos segundos, antes de que ambos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, pero fue suficiente. Ahora, observando la preocupación en los ojos de Renato, Isadora percibió la gravedad de la situación. Las reglas de la universidad eran claras. Relaciones entre profesores y alumnos eran estrictamente prohibidas. Si descubiertos, Renato podría perder su cargo, su reputación, todo lo que había construido. E Isadora podría ser expulsada del programa, perdiendo su única oportunidad de cambiar de vida. «Tal vez deberíamos parar», dijo ella, las palabras saliendo con dificultad, «antes de que alguien se lastime». Renato la miró por un largo momento. «¿Es eso lo que quieres?». La pregunta simple cargaba el peso de todo lo que no conseguían decir. Isadora pensó en todo lo que tenía que perder, en cómo su familia dependía de su éxito en el programa, en cómo su vida entera podría desmoronarse. Pero entonces miró a Renato y vio no al profesor arrogante que conociera meses atrás, sino al hombre vulnerable que se revelara para ella en el hospital, que la hacía reír, que la desafiaba intelectualmente y la hacía sentirse vista de una forma que nunca había experimentado. «No», dijo ella finalmente. «No es eso lo que quiero». «Ni yo», dijo él, y había alivio en su voz. «Pero tienes razón. Necesitamos ser más cuidadosos». Ser cuidadosos, sin embargo, se estaba tornando una tarea imposible. Especialmente cuando llegó la semana del viaje para Los Ángeles. La universidad había reservado cuartos separados en el hotel, pero la proximidad constante, las cenas de trabajo, las largas horas preparando la presentación, juntos creaban una intimidad que era difícil de esconder. El jueves antes del viaje, Isadora estaba trabajando sola en la sala cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Aló? ¿Isadora?» «Aquí, Fernanda. Necesito hablar contigo». «Es urgente». Ellas se encontraron en un café cerca de la universidad. Fernanda llegó con una carpeta y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Voy directo al punto», dijo Fernanda abriendo la carpeta.
Tengo fotos. La sangre de Isadora se congeló. Fernanda esparció algunas fotografías sobre la mesa. Renato y ella saliendo del hospital juntos en la madrugada, caminando próximos de más. El momento en la parada de autobús, cuando él tocó su rostro. El beso en la calle. ¿Cómo? Los he estado observando hace semanas. Ustedes no son tan discretos como piensan, dijo Fernanda con satisfacción. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Isadora intentó mantener la voz firme. ¿Qué quieres? Quiero que te retires del programa. Inventa una excusa, una emergencia familiar, cualquier cosa. Pero sal. ¿Por qué? No, porque tú no mereces estar aquí, dijo Fernanda fríamente. Has usado tu cuerpo para conseguir ventajas que personas como yo, que realmente merecen, deberían tener. Y porque puedo garantizar que, si esas fotos llegan al comité de ética, tanto tú como el querido Renato tendrán sus carreras destruidas. Isadora miró las fotos nuevamente, sintiendo náuseas. Esto es chantaje. Esto es justicia, corrigió Fernanda. Tienes hasta el lunes para decidir. O te retiras voluntariamente o yo entrego todo al rector. Mientras volvía a casa en el microbús lleno, Isadora sentía el peso de las fotos en su bolsa como si fueran bombas a punto de explotar. Fernanda estaba cierta sobre una cosa. Si aquellas imágenes llegaban al comité de ética, sería el fin para ambos. Renato perdería todo lo que había construido y ella perdería su única oportunidad de cambiar de vida. Pero había algo más perturbador que la amenaza. La acusación de Fernanda ecoaba las propias inseguridades de Isadora. ¿Sería verdad que ella había usado su proximidad con Renato para conseguir ventajas? El proyecto, la oportunidad de presentar en Los Ángeles, todo eso sería justo si hubieran sentimientos envueltos. En aquella noche, ella quedó despierta hasta tarde, mirando para el techo del pequeño departamento que compartía con su familia, intentando encontrar una salida que no destruyera la vida de ninguno de los dos. Pero por más que pensara, solo conseguía ver un camino. Ella tendría que elegir entre su amor por Renato y el futuro de ambos. Y esa elección se estaba aproximando rápidamente, porque el lunes ellos embarcarían para Los Ángeles, donde presentarían juntos el trabajo que los aproximó, donde sería imposible esconder lo que sentían uno por el otro, donde todo lo que construyeron podría desmoronarse públicamente. El lunes llegó como una sentencia de muerte. Isadora había pasado el fin de semana entero ensayando lo que diría a Renato, cómo explicaría su súbita retirada del programa sin revelar el chantaje de Fernanda. Cada palabra que pensaba sonaba falsa. Cada excusa parecía frágil de más para justificar el abandono del proyecto de sus vidas. Ella llegó al laboratorio a las 7 de la mañana, una hora antes del horario habitual, esperando encontrar a Renato ya allí. Pero él llegó apenas a las 8. Cargando 2 vasos de café de olla y una sonrisa que partió su corazón. «Hoy es el gran día», dijo él, ofreciéndole uno de los vasos. «Nuestra última revisión antes de embarcarnos para Los Ángeles mañana». Isadora intentó sonreír, pero la expresión salió distorsionada. «Renato, necesito hablar contigo». Algo en su voz lo hizo parar. «¿Qué sucedió?» Yo no voy para Los Ángeles». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Renato colocó el vaso sobre la mesa con cuidado excesivo, como si el movimiento muy brusco pudiera quebrar alguna cosa frágil. «¿Cómo así no vas?» «Estoy retirándome del programa», dijo Isadora, las palabras saliendo como vidrios rotos de su garganta. «Surgió una situación familiar. Necesito volver a casa». Renato la encaró como si ella hubiera hablado en otro idioma. «Isadora, eso no tiene sentido. Hemos trabajado meses en este proyecto. Tú eres brillante, tú tienes futuro». «No puedo», interrumpió ella, luchando para mantener la voz firme. «Mi decisión está tomada». «¿Por qué?», le preguntó él, y había algo desesperado en su voz. «Si es sobre nosotros, sobre lo que sucedió, podemos encontrar una forma». «No es sobre nosotros», mintió Isadora. «Es sobre mí, sobre lo que es mejor para mi familia.
Renato se aproximó tomando sus manos. Isadora, mírame. ¿Qué realmente está sucediendo? Por un momento ella casi cedió. Casi contó sobre Fernanda, sobre las fotos, sobre el chantaje. Pero entonces pensó en su carrera, en la reputación que él llevara años para construir, en todo lo que él perdería si la verdad viniera a la luz. No puedo explicar, dijo ella tirando sus manos. Solo acepta que es lo mejor. La expresión de Renato cambió lentamente, la preocupación dando lugar a la confusión, después al daño y finalmente a algo que ella reconoció como rabia fría. Entiendo, dijo él alejándose. Aparentemente yo me engañé sobre ti. Renato. No, dijo él levantando la mano. Está bien. Si es eso lo que quieres, si esa siempre fue tu intención, usar el proyecto, usar nuestra proximidad para conseguir experiencia y después partir cuando algo mejor apareciera, entonces vete. La acusación fue como una bofetada. No es eso, ¿no es? Entonces, ¿qué es, Isadora? Porque desde mi perspectiva, parece exactamente eso. Conseguiste lo que querías, experiencia, conocimiento, tal vez hasta algunas conexiones importantes, y ahora te estás yendo. Isadora sintió lágrimas quemando sus ojos, pero no podía defenderse sin revelar la verdad. Y revelar la verdad significaría destruir su vida. Si es eso lo que piensas de mí, comenzó ella. Es exactamente eso lo que pienso, dijo Renato y su voz estaba helada. Me abrí para ti. Conté cosas que nunca conté a nadie. Pensé que había algo real entre nosotros. Lo había, susurró Isadora. No me mientas a mí también, Isadora. Ya has mentido lo suficiente. Ella arregló sus cosas en silencio, cada movimiento pareciendo final. Cuando llegó a la puerta, se giró una última vez. Renato estaba de espaldas para ella, mirando por la ventana, los hombros tensos. Lo siento, dijo ella. Yo también, respondió él sin girarse. Siento haber sido lo suficientemente tonto para confiar en ti. Isadora salió corriendo por los pasillos de la universidad, las lágrimas finalmente explotando. No conseguía respirar bien, no conseguía parar de sollozar. Había hecho lo correcto, había protegido su carrera, pero el precio era muy alto. El desprecio en la voz de Renato, la forma en que la mirara como si ella fuera una extraña, como si fuera una oportunista. Pero la verdadera devastación aún estaba por venir. El miércoles, 2 días después de que Renato hubiera partido solo para Los Ángeles, Isadora recibió una llamada de Martínez. Necesito verte urgentemente, dijo él, y había algo en su voz que hizo que su estómago se hundiera. Ellos se encontraron en su oficina. Martínez la aguardaba con una expresión grave y al lado de él estaba el rector de la universidad, doctor Carlos Montesinos. Siéntate, Isadora, dijo Martínez. Sobre la mesa estaban las fotos, todas ellas. El hospital, la calle, los besos, momentos íntimos que ahora parecían sórdidos bajo la luz fría de la oficina. ¿Podrías explicar esto?, preguntó el rector. Isadora sintió el mundo girando. ¿Cómo? Una fuente anónima envió estas imágenes junto con informaciones detalladas sobre tu relación inadecuada con el profesor Ríos, dijo Martínez. La denuncia alega que has utilizado esa relación para obtener ventajas académicas indebidas. Eso no es verdad, dijo Isadora, pero su voz salió débil. Las imágenes sugieren lo contrario, dijo el rector fríamente. Hay evidencias claras de contacto físico inadecuado, encuentros fuera del ambiente académico, comportamiento que viola directamente nuestro código de conducta. Isadora percibió con horror que Fernanda había ejecutado su amenaza incluso después de que ella se hubiera retirado del programa. El chantaje nunca había sido sobre hacerla desistir, había sido sobre destruir tanto ella como Renato. El profesor Ríos aún no ha sido informado, continuó el rector. Él está presentando en Los Ángeles y será llamado para declarar así que regrese. Mientras tanto, estás oficialmente expulsada del programa y una investigación formal será abierta. Yo me retiré del programa, dijo Isadora desesperadamente.
Ya no estoy aquí. La retirada no apaga las violaciones cometidas, dijo Martínez con tristeza. Isadora, eras brillante. ¿Por qué arriesgaste todo así? Porque lo amaba, quería gritar Isadora. Porque por primera vez en la vida había encontrado a alguien que la veía verdaderamente, que la desafiaba, que la hacía querer ser mejor. Porque había descubierto que el amor podía nacer de la adversidad y crecer en la proximidad forzada. Porque había sido real, más real que cualquier cosa que ya hubiera sentido. Pero en vez de eso dijo apenas, no hay nada que yo pueda decir para cambiar su decisión. La decisión ya ha sido tomada, dijo el rector. Estás prohibida de entrar en el campus. Cualquier intento de contacto con el profesor Ríos será considerado acoso. Es mejor que busques un abogado. Isadora salió de la universidad sabiendo que nunca más volvería. En la calle encendió su celular y vio decenas de mensajes perdidos. Algunos de colegas de programa que ya habían oído los rumores. Uno de su madre preguntando si estaba todo bien. Y uno de un número que ella reconoció como siendo de Los Ángeles. Era de Renato. Enviado 2 horas atrás. Acabo de recibir una llamada de la universidad. Sé sobre las fotos. Sé que sabías que esto iba a suceder. Sé que tu emergencia familiar era mentira. Me has destruido, Isadora. Espero que haya valido la pena. Isadora leyó el mensaje 3 veces antes de entender completamente. Él pensaba que ella había armado todo, que había sido cómplice del chantaje, que su retirada súbita había sido una forma de escapar antes de que la bomba explotara, dejándolo para enfrentar las consecuencias solo. Ella intentó llamar para él, pero el teléfono fue directo para el correo de voz. Intentó mandar mensajes explicando, pero ellos ni siquiera llegaban a ser entregados. Él había bloqueado su número. Sentada en la parada de autobús, con la carta de expulsión en la bolsa y el corazón destrozado, Isadora entendió que había perdido todo. No apenas el programa, no apenas su chance de cambiar de vida, sino también el hombre que amaba y que ahora la odiaba más que cualquier cosa en el mundo. La lluvia comenzó a caer y ella ni siquiera se movió para protegerse. Dejó que el agua lavara sus lágrimas. Dejó que el frío penetrara sus huesos. Porque nada podía ser peor que el dolor de saber que Renato pensaba que ella lo había traicionado. La persona que ella más amaba en el mundo ahora creía que ella era exactamente lo que siempre temiera ser vista como una oportunista que usaría cualquier medio para conseguir lo que quería. Y lo peor de todo era que ella no podía probar su inocencia sin exponer a Fernanda, sin revelar el chantaje. Porque incluso ahora, incluso destruida, ella no conseguía ser la persona que llevaría a otra mujer para abajo, incluso que esa mujer hubiera destruido su vida. Todo estaba perdido y no había vuelta atrás. 3 semanas se pasaron desde que Isadora había sido expulsada de la universidad. 3 semanas de silencio absoluto de Renato, de miradas de pena de la familia, de noches en claro intentando entender cómo todo había desmoronado tan rápidamente. Ella había vuelto a dar clases particulares para pagar las cuentas, pero el trabajo parecía mecánico, vacío, como si parte de su alma hubiera sido arrancada. En la mañana de un jueves lluvioso, Isadora estaba corrigiendo pruebas de alumnos del bachillerato cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Aló, Isadora? Aquí Carla Meneses del programa de doctorado. ¿Podemos conversar? Isadora vaciló. Carla era una de las pocas colegas con quien había desarrollado alguna proximidad antes del escándalo. No sé si es una buena idea. Es sobre Fernanda Silveira y sobre otras personas que ella ha perjudicado. 1 hora después, ellas se encontraron en un café pequeño en La Condesa, lejos de la universidad. Carla llegó nerviosa, mirando constantemente para los lados, como si temiera ser vista. «Gracias por aceptar encontrarme», dijo Carla, pidiendo un café doble. «Cargado. Sé que estás pasando por un momento difícil. Si viniste aquí para darme un sermón sobre ética académica», comenzó Isadora. «No,
interrumpió Carla. Vine porque creo que fuiste injusticiada. Y porque Fernanda no es la persona que todos piensan que es. Isadora la estudió con atención. ¿Qué quieres decir? Carla respiró hondo. Hace 2 años, cuando yo estaba comenzando la maestría, Fernanda casi destruye mi carrera también. Ella descubrió que yo estaba trabajando como mesera por las noches para pagar mis estudios y amenazó contar al departamento que yo estaba descuidando mis compromisos académicos. ¿Por qué? Porque yo conseguí una beca de investigación que ella quería. Fernanda no soporta que personas de origen más humilde tengan éxito. Para ella, la universidad debería ser un club exclusivo, dijo Carla, sus manos temblando ligeramente. Ella me chantajeó para que yo desistiera de la beca. Dijo que haría mi vida imposible si yo no cedía. Isadora sintió algo moviéndose en su pecho. No era apenas ella. ¿Y cediste? Sí, fui cobarde. Pero me arrepiento todos los días, dijo Carla mirando directamente para ella. Cuando supe de lo que sucedió contigo y el profesor Ríos, supe que ella había hecho de nuevo. ¿Cómo puedes tener certeza? Carla sacó su teléfono y mostró una serie de fotos. Porque yo la vi. Fernanda contrató un investigador particular para seguirlos. Hace 3 semanas, vi ella entregando un sobre para ese hombre en el estacionamiento de la universidad. El corazón de Isadora disparó. ¿Tienes pruebas de eso? Fotografié y conseguí el nombre del investigador, dijo Carla. Isadora, ella planeó todo. No fue suerte o accidente. Fue una operación calculada para destruirlos a ti y al profesor Ríos. Por primera vez en semanas, Isadora sintió algo además de desesperación. Sintió rabia, rabia pura y cristalina que quemó a través de la niebla de depresión que la envolvía hace días. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque ayer supe que el profesor Ríos está siendo investigado formalmente. Él puede perder no apenas el cargo en la universidad, sino también la empresa. El Consejo de Administración está considerando removerlo de la presidencia, dijo Carla. Y porque no consigo más quedar en silencio viendo una persona inocente ser destruida. Isadora cerró los ojos, intentando procesar la información. Renato no había apenas perdido el proyecto de ellos. No había apenas sentido traicionado por ella. Estaba perdiendo todo lo que había construido en la vida. ¿Existe alguna forma de probar que Fernanda orquestó todo?, le preguntó ella. Tal vez. Conseguí el número del investigador particular. Y hay más. Descubrí que Fernanda hizo eso antes, con al menos 2 otras personas en los últimos 5 años. Siempre la misma táctica. Encontrar algo comprometedor, chantajear y después exponer públicamente cuando el chantaje no funciona. Isadora abrió los ojos y Carla vio una determinación férrea que no estaba allí antes. Necesito nombres. Necesito conversar con esas otras víctimas. Isadora, eso puede ser peligroso. Fernanda tiene conexiones, influencia. Ella me quitó todo, dijo Isadora, su voz baja pero firme. Mi carrera, mi futuro, el hombre que amo. No tengo más nada a perder. En los 3 días siguientes, Isadora trabajó como una detective. Conversó con las otras víctimas de Fernanda, recogió evidencias, documentó patrones de comportamiento. El investigador particular, cuando confrontado con las evidencias de Carla, admitió haber sido contratado por Fernanda, pero se rehusó a testificar formalmente. Más importante aún, ella descubrió el verdadero motivo por detrás de la persecución de Fernanda. No era apenas envidia o elitismo, era personal. Renato rechazó a Fernanda hace 3 años. Le contó una fuente en el departamento que concordó en conversar anónimamente. Ella se interesó por él cuando él llegó a la universidad, pero él ni siquiera llegó a darse cuenta. Para Fernanda, que siempre consiguió todo lo que quería, aquello fue inaceptable. Las piezas finalmente encajaban. Fernanda no había atacado a Isadora apenas por prejuicio de clase o envidia académica. Había sido movida por una obsesión enfermiza por Renato y por la necesidad de destruir cualquier mujer que consiguiera su atención. Pero reunir evidencias era apenas el primer paso.
Isadora necesitaba encontrar una forma de hacer Fernanda confesar, de exponer públicamente sus tácticas de chantaje. Y necesitaba hacer eso de una forma que no apenas la exonerara, sino que también restaurara la reputación de Renato. La oportunidad llegó cuando supo que habría una reunión especial del Consejo Universitario en el viernes siguiente para decidir el destino de Renato. Fernanda estaría allí como miembro del Comité de Ética. Renato también estaría para defenderse de las acusaciones. Sería la primera vez que vería a Renato desde aquella mañana terrible en el laboratorio. La primera vez que estaría en el mismo ambiente que Fernanda desde que descubriera la verdad. Y sería su única chance de exponer todo. Isadora pasó la semana preparándose, revisando cada evidencia, planeando cada palabra. No tendría una segunda chance. Si fallara, Renato perdería todo por algo que no había hecho. Y Fernanda continuaría libre para destruir otras vidas. En el jueves por la noche, víspera de la reunión, Isadora estaba en el pequeño departamento que compartía con su familia cuando recibió un mensaje de número desconocido. Sé que estás planeando algo. Desiste ahora o las consecuencias serán mucho peores para todos los involucrados. Algunas verdades son mejor dejadas enterradas. FS. Isadora miró para el mensaje por un largo momento, después lo borró. Fernanda aún pensaba que podía intimidarla, que aún tenía algo a perder, pero estaba errada. Isadora ya había perdido todo lo que importaba, y eso la tornaba mucho más peligrosa de lo que Fernanda imaginaba. En el viernes por la mañana, ella se vistió con su mejor traje, el mismo que había usado en la primera reunión con Renato hace meses atrás. Se miró en el espejo y vio no a la joven insegura que había sido expulsada en desgracia, sino una mujer que había descubierto su fuerza en las cenizas de la destrucción. Hoy ella lucharía, no apenas por su propia reputación, sino por la verdad, por el hombre que amaba y que ahora la odiaba. Por la justicia que personas como Fernanda pensaban que nunca alcanzaría personas como ella. Cuando salió de casa en dirección a la universidad donde estaba prohibida de entrar, Isadora cargaba en su bolsa todas las evidencias que había colectado, todos los testimonios que había reunido, y algo más poderoso aún, la determinación absoluta de una mujer que no tenía más nada a perder y todo a ganar. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. La sala de reuniones del Consejo Universitario nunca había parecido tan intimidante. Isadora observaba a través de la puerta de vidrio el ambiente donde se decidía el destino académico de profesores y alumnos. Alrededor de la mesa ovalada de caoba se sentaban figuras imponentes. El rector, directores de departamento y miembros del comité de ética. En el centro de la atención estaba Renato de traje oscuro, las manos cruzadas sobre la mesa, el rostro una máscara de control que ella conocía bien. Al lado del rector, Fernanda Silveira exhibía una sonrisa de satisfacción mal disimulada, organizando papeles con movimientos precisos. Ella había conseguido todo lo que quería. Renato estaba siendo humillado públicamente, su carrera en ruinas, mientras ella se posicionaba como guardiana de la ética académica. Isadora respiró hondo y empujó la puerta. «Con permiso», dijo ella, y su voz cortó el silencio de la sala como una lámina. Todas las cabezas se giraron. El rector frunció el ceño. «Señorita Mendoza, usted no debería estar aquí. Está prohibida de entrar en el campus». «Lo sé», dijo Isadora, avanzando para el centro de la sala. «Pero tengo informaciones cruciales sobre este caso que el Consejo necesita oír antes de tomar cualquier decisión». Renato la miró por primera vez en semanas, y la frialdad en sus ojos casi la hizo vacilar. Pero ella se mantuvo firme. «La reunión es cerrada», dijo el profesor Martínez. «Por favor, retírese o llamaremos a seguridad». «Esperen», dijo Fernanda con una voz dulce que no combinaba con el brillo predatorio en sus ojos. «Tal vez debiéramos oír lo que Isadora tiene a decir». Al final ella fue íntimamente envuelta en el caso. Isadora sonrió.
Fernanda había acabado de caer en su propia trampa. Gracias, Fernanda. En realidad, es exactamente sobre intimidad que vine a hablar. Sobre cómo algunas personas usan informaciones íntimas para manipular y destruir a otras, dijo Isadora, sacando una carpeta de su bolsa. Tengo aquí evidencias de que toda esta situación fue orquestada por alguien en esta sala. Un murmullo recorrió el ambiente. Fernanda mantuvo la sonrisa, pero Isadora vio cómo sus dedos se apretaron imperceptiblemente. ¿Qué tipo de evidencias?, preguntó el rector claramente interesado. Isadora esparció fotografías sobre la mesa. Imágenes de Fernanda Silveira, contratando un investigador particular para seguirlos. Registros bancarios mostrando pagos hechos a este investigador a lo largo de 2 meses. Y más importante, ella pausó dramáticamente, testimonios de al menos 4 otras personas que fueron chantajeadas por ella en los últimos 5 años. El silencio en la sala era absoluto. Renato la observaba con una expresión que ella no conseguía descifrar. «Eso es absurdo», dijo Fernanda, pero había una nota de pánico en su voz. «No voy a tolerar esas acusaciones infundadas de una persona que ya probó ser moralmente cuestionable». «Moralmente cuestionable», repitió Isadora, y ahora había fuego en su voz. «Vamos a hablar sobre moral, Fernanda. Vamos a hablar sobre cómo descubriste que Renato y yo desarrollamos sentimientos uno por el otro y decidiste usar eso para destruirnos, no por ética, no por principios, sino por venganza personal». «Yo no sé de qué estás hablando», dijo Fernanda, pero el rojo en sus rostros la traicionaba. Isadora se giró para el consejo. «Fernanda Silveira me abordó hace un mes con fotografías nuestras y un chantaje explícito. Yo debería retirarme del programa o ella expondría todo públicamente. Cuando me retiré esperando proteger la carrera del profesor Ríos, ella divulgó las imágenes aún así. ¿Por qué? Porque su intención nunca fue proteger la ética académica. Era destruir al hombre que la rechazó hace 3 años. «Eso es una mentira», explotó Fernanda, perdiendo finalmente la compostura. «No puedes probar nada de eso». «En realidad puedo», dijo una voz de la puerta. Carla Meneses entró en la sala seguida por 2 otras mujeres. «Porque yo también fui víctima de ella, y ellas también». Las 3 mujeres se aproximaron de la mesa. Una de ellas, que Isadora reconoció como exalumna del programa, habló. «Fernanda Silveira me chantajeó hace 2 años. Descubrió que yo tenía una relación con un profesor de otro departamento y amenazó exponer todo si yo no desistiera de una beca de investigación internacional. Y yo», dijo la segunda mujer, «fui forzada a cambiar de tutor después de que ella descubrió que yo trabajaba como modelo para pagar mis estudios. Dijo que personas como yo no deberían estar en la universidad». El rector miraba de una mujer para otra, claramente abatido. «Estas son acusaciones muy graves. Son verdades muy graves», corrigió Isadora. «Y hay más. Carla, ¿puedes mostrar las grabaciones?» Carla colocó un grabador sobre la mesa. Ayer, sospechando que Isadora estaba reuniendo evidencias, Fernanda me buscó e intentó sobornarme para testificar contra ella. Grabé toda la conversación. La voz de Fernanda salió distorsionada pero reconocible del pequeño aparato. «Vas a decir al consejo que Isadora mintió sobre el chantaje, que ella inventó todo para librarse de la culpa. A cambio, garantizo que conseguirás la beca de doctorado para París». El silencio en la sala era sepulcral. Todos los ojos se volvieron para Fernanda, que estaba pálida como papel. Eso fue sacado de contexto», tartamudeó ella. «No fue», dijo Isadora calmadamente. «Y hay más. Hay emails que enviaste para el investigador particular. Hay registros de sus otras víctimas. Hay un patrón claro de chantaje y manipulación que se extiende por años.
Renato finalmente habló, su voz ronca. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Fernanda lo miró y por un momento toda su máscara de compostura se desmoronó. Porque nunca me viste, 3 años en esta universidad, 3 años intentando llamar tu atención, y tú ni siquiera notabas que yo existía. Mas llegó esa pobretone, y en meses consiguió lo que yo nunca conseguí. Entonces decidiste destruirnos, dijo Renato, y había algo que podría ser pena en su voz. Ustedes no merecían estar juntos. Ella no te merece, gritó Fernanda, toda pretensión de dignidad abandonada. Ella es solo una muchacha pobre que usó el cuerpo para conseguir ventajas. Basta, dijo Isadora, su voz cortando como látigo. Yo nunca usé nada además de mi inteligencia y determinación. ¿Y sabes por qué tú nunca conseguiste la atención de Renato? Porque él es un hombre íntegro que reconoce valor real cuando lo ve. Algo que tú claramente no entiendes. El rector batió el puño en la mesa. Señorita Silveira, delante de estas evidencias, no tengo elección sino iniciar una investigación formal sobre su conducta. Mientras tanto, está suspendida de todas las funciones universitarias. Fernanda se levantó temblando de rabia y humillación. Cuando pasó por Isadora, susurró: «Puedes haber vencido hoy, pero nunca serás lo suficientemente buena para él». «Tal vez no», respondió Isadora calmadamente, «pero al menos soy lo suficientemente buena para mí misma». Después de que Fernanda salió escoltada por la seguridad, el rector se giró para Isadora y Renato. A la luz de estas revelaciones, queda claro que ambos fueron víctimas de una manipulación elaborada. Profesor Ríos, sus acusaciones están formalmente retiradas. Señorita Mendoza, su expulsión está revocada y la universidad ofrece disculpas formales. Pero Isadora mal oyó las palabras. Sus ojos estaban fijos en Renato, que la observaba con una expresión que mezclaba alivio, remordimiento y algo más profundo. Cuando finalmente quedaron solos en la sala, después de que todos los consejeros salieron, el silencio se extendió por largos minutos. «Isadora», dijo Renato finalmente, «yo. Pensaste que yo te había traicionado», dijo ella suavemente. «Entiendo por qué». «No, tú no entiendes», dijo él aproximándose. «Yo debería haber confiado en ti. Debería haber sabido que la mujer que se enamoró de mí en el hospital, que me mostró lo que realmente importa en la vida, nunca sería capaz de una traición tan calculada». «¿Por qué no confiaste?», preguntó ella, las palabras saliendo más doloridas de lo que pretendía. Renato pasó la mano por el cabello, un gesto que ella conocía bien. «Porque fue más fácil creer que tú me habías usado que aceptar que yo podría haberte perdido para siempre. Porque», él pausó luchando con las palabras, «porque me enamoré de ti de una forma que nunca pensé ser posible, y eso me aterrorizó». Isadora sintió lágrimas quemando sus ojos. «Yo me retiré del programa para protegerte. Soporté tu rabia, tu desconfianza, porque prefería que tú me odiaras a ver tu carrera destruida». «Dios mío», susurró Renato, percibiendo finalmente la extensión del sacrificio que ella había hecho. «Tú hiciste eso por mí. Hice eso por nosotros. Porque cuando amas a alguien de verdad, tú proteges a esa persona, incluso cuando eso significa sacrificarse». Renato se aproximó, tomando sus manos con una delicadeza que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «Isadora Mendoza, tú eres la mujer más extraordinaria que ya conocí. Tú eres brillante, valiente, íntegra y generosa de una forma que me hace querer ser un hombre mejor. Y yo soy un idiota completo por haber dudado de ti por un segundo siquiera». «Renato». «Perdóname», dijo él, su voz cargada de emoción. «Perdóname por no haber confiado en ti, por haber creído en las mentiras.
por haberte dañado cuando tú estabas intentando protegerme. Isadora miró en los ojos de él y vio la vulnerabilidad que había aprendido a amar, la humanidad por detrás de la máscara de control. «Yo te perdono», dijo ella simplemente. Renato la jaló para sus brazos entonces, sujetándola como si ella pudiera desaparecer nuevamente. «Te amo», susurró él contra sus cabellos. «Te amo tanto que estos últimos meses fueron un infierno sin ti». «Yo también te amo», respondió ella, permitiéndose finalmente sentir todo el alivio, toda la felicidad que había reprimido. «Incluso cuando tú estabas odiándome, yo te amaba». Ellos se besaron allí, en la sala donde todo había comenzado a desmoronarse. Pero ahora todo estaba siendo reconstruido sobre bases más sólidas. Era un beso que hablaba de perdón, de amor verdadero, de dos corazones que habían encontrado su camino de vuelta, uno al otro, a través de la tempestad. Cuando se separaron, Renato tocó su rostro con delicadeza. «Nunca más voy a dejar que alguien nos separe. Nunca más voy a dudar de lo que tenemos». «Ni yo», prometió Isadora. 6 meses después, ellos presentaron juntos el proyecto que había unido en una conferencia internacional. Esta vez no había secretos, no había miedo. Apenas 2 brillantes académicos que habían encontrado en el amor una fuerza aún mayor que la ambición. Y cuando Renato, delante de una platea de centenas de personas, dedicó la presentación a la mujer que me enseñó que la verdadera inteligencia está no apenas en comprender el mundo, sino en tener coraje de luchar por lo que es cierto. Isadora supo que habían vencido más que apenas un proyecto académico. Habían vencido el miedo, el prejuicio, las tentativas de destrucción. Habían probado que el amor verdadero, basado en respeto mutuo y admiración, puede superar cualquier obstáculo. Y al final, cuando él se arrodilló en el palco de la conferencia y pidió su mano en casamiento delante del mundo entero, Isadora percibió que a veces las historias más lindas nacen de los momentos más difíciles. Porque fue la adversidad que mostró a ellos el valor de lo que habían encontrado uno en el otro. «Sí», dijo ella, las lágrimas de felicidad corriendo libremente. «1000 veces sí». Y mientras la platea aplaudía y Renato colocaba el anillo en su dedo, Isadora supo que había encontrado no apenas el amor de su vida, sino su verdadero compañero. Alguien que la desafiaba intelectualmente, que respetaba su fuerza, que había aprendido a valorar no apenas su mente brillante, sino su corazón generoso. Juntos, ellos habían probado que algunas veces las diferencias que parecen separarnos son exactamente las calidades que nos completan. Y que el amor verdadero no es apenas sobre pasión, sino sobre elegir luchar uno por el otro, incluso cuando el mundo entero parece estar contra ustedes.